Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la sesión Lo que todos los que tratan con factor deben saber sobre los inhibidores. Me da mucho gusto que todos ustedes estén con nosotros y solamente me gustaría mucho ver sus caritas en persona, pero aquí les tengo su presentación y cualquier pregunta que tienen van a tener la oportunidad de hacerme preguntas, ¿ok? Así que no se preocupen por eso. Vamos a empezar esta presentación porque es muy importante, es información sobre inhibidores y información que les va a ayudar mucho a todos ustedes. Aprovecho al máximo de esta sesión para hacer unos puntos. Puede enviar preguntas por correo electrónico a los oradores utilizando la opción hacer una pregunta de seguimiento para obtener una respuesta en otro momento. Asegúrese de proporcionar comentarios adicionales al final completando la evaluación. Muy importante que completen su evaluación. Todas las presentaciones están grabadas y estarán disponibles para ver en línea. Así que en el futuro pueden ir, no les puedo decir exactamente cuánto tiempo, pero sí van a poder ir a el sitio de NHF para poder ver esta presentación si la gustan ver otra vez o si tienen a alguien que ustedes piensan que pueden tener información importante sobre esta presentación. Yo soy María Tovar Herrera, soy enfermera registrada, fui enfermera por casi 9 años en el Centro de Tratamiento de Hemofilia en Rush, pero ahora ya me retiré porque estoy cuidando a mi nietecita, pero sigo muy involucrada con la comunidad de trastornos de hemorragia y aquí con NHF y con mi también en mi local en Chicago, donde yo vivo, con la comunidad. Aquí están los objetivos de esta sesión. Al final de esta sesión, los participantes sabrán qué es un inhibidor, reconocer los signos y síntomas del inhibidor, identificar quién tiene más probabilidades de desarrollar un inhibidor y comprenderán por qué la prueba anual de inhibidores es importante. Vamos a repasar qué es un inhibidor. Un inhibidor es un anticuerpo producido por el sistema inmunitario. Algunos anticuerpos son protegedores como las vacunas. Todos los niños, todos los bebés les ponemos vacunas al nacer y hasta que son adolescentes y todos nosotros cada año nos ponemos nuestra vacuna del flu o de la influenza. Y es muy importante porque nosotros cuando nos ponemos esa vacuna, nuestro cuerpo empieza a producir unos anticuerpos. Esos anticuerpos son protectores, pero también puede haber otros que trabajan contra el cuerpo, que es lo que es un inhibidor. Inhibidores trabajan contra el factor 8 o el factor 9 infusado. Evita que el factor infundido funcione. Hace que tratar una hemorragia sea más difícil. Así que cuando el cuerpo recibe este factor, para el cuerpo es algo que el cuerpo no está impuesto cuando una persona tiene hemofilia, porque los niveles de factor 8, factor 9 están bajos. Entonces, usted se pone su infundación de factor y su cuerpo dice, esto es algo un poquito raro, pero no está malo, se la voy a pasar. Se pone su siguiente dosis y el cuerpo dice lo mismo. Otra vez, esto que es un poquito diferente, no estoy impuesto, pero lo voy a pasar otra vez. Quizás el cuerpo, después de unas cuantas infusiones, el cuerpo va a decir, ya no me gustó esto, ya no lo voy a aceptar. Y es donde los anticuerpos empiezan a formar y empiezan a rechazar el factor 8 o el factor 9. Como usted puede ver en la ilustración que está aquí, es como una cerquita que se pone y no deja pasar el factor. El factor cuando es infundido es como agua. No para la hemorragia, solamente es infundido y se deshace. Es lo que hace un inhibidor. Complicaciones de los inhibidores.
sangrado incontrolable, mayor tiempo de recuperación después de un episodio de sangrado, desarrollo acelerado de la enfermedad articular, posibles hospitalizaciones por lo que podría ser una hemorragia menor en alguien sin un inhibidor, sea porque el factor no funciona como debe ser y el cuerpo no lo acepta, lo está rechazando, no hay control de los sangrados. ¿Cuándo ocurren los inhibidores? Siempre durante la niñez o infancia. Por lo general ocurre con la primera infusión de factor. ¿Naciste con un inhibidor, al igual que la hemofilia? O por lo general ocurre dentro de los primeros 50 días de exposición al factor. Piense aquí un segundo. A, B, C o D. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es D. Un inhibidor usualmente ocurre dentro de los primeros 50 días de exposición. Sin embargo, puede ocurrir después de una mayor exposición al factor de coagulación. Un estudio encontró un cuarto de los pacientes con más de 150 días de exposición desarrollaron un inhibidor y un tercio tenía hemofilia no grave. Así que nosotros cuando empezamos a poner factor a pacientes, los primeros 50 días de exposición son los que nos preocupan porque es cuando la mayoría de inhibidores se ve o se infunde un inhibidor. Pero también puede ser después de esos 50 días de exposición, dependiendo qué tan frecuente se está poniendo el inhibidor. Y también puede tener personas que no tienen hemofilia severa, también pueden tener inhibidores. ¿Quién obtiene un inhibidor? A, cualquiera persona que tenga hemofilia leve, moderada o grave y reciba una infusión de factor. B, solo las personas afectadas con hemofilia A. C, 40% de las personas con hemofilia A y 12% de las personas con hemofilia B. O D, todo lo anterior, sea A, B, C y D. Todas las respuestas son correctas. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? La respuesta correcta es A. Y vamos a ver por qué. ¿Quién recibe un inhibidor? Esto es lo que sabemos. Si usted es leve, moderado o severo, puede ocurrir un inhibidor si infunde factor. Se estima que entre el 20 a 30% de las personas con hemofilia A grave desarrollan un inhibidor y hasta el 4% de pacientes con hemofilia B grave. Sea, si hay 100 personas con hemofilia severa A, 20 a 30 de esas personas tienen la posibilidad de tener un inhibidor. Si una persona tiene hemofilia B severa, 4 en 100 personas tienen la posibilidad de tener un inhibidor. Aunque es raro, las personas con Van Willebrand disease tipo 3 que infunden factor de coagulación también pueden desarrollar un inhibidor. Y eso es porque muchas veces las personas que tienen Van Willebrand tipo 3 sangran como las personas que tienen hemofilia. Entonces ellos también tienen que tener un tratamiento, un plan de tratamiento donde se están infundiendo factor quizás 2-3 veces por semana para evitar sangrados y evitar sangrado en la articulación. Así que esas personas como están más exposicionadas al factor, también llevan el riesgo de que se les forme un inhibidor.
Investigadores piensan que los siguientes grupos tienen más probabilidades de desarrollar inhibidores. A, aquellos que tienen aquellos que tienen otro miembro de la familia que tiene un inhibidor. Las personas que tienen ciertas mutaciones genéticas que causan su hemofilia. Personas afroamericanos o hispanos con hemofilia. O la respuesta A, B y C. O ninguna de estas anteriores. Así que los investigadores piensan que qué grupo de estas personas son las que tienen más probabilidad de tener un inhibidor, que se les desarrolle un inhibidor. La respuesta correcta es D, y vamos a ver por qué. Los que tienen un mayor riesgo de desarrollar un inhibidor incluyen personas con hemofilia severa, personas afroamericanos o hispanos, personas que tienen un familiar con un inhibidor y personas con ciertas mutaciones genéticas de la hemofilia. Así que estas son las personas que nosotros pensamos que tienen más riesgo de desarrollar un inhibidor. Pero recuerden que también hay otras situaciones en que se pueden formar o desarrollar un inhibidor y vamos a hablar un poquito más de eso al siguiente de la presentación. Factores genéticos. Vamos a hablar un poquito del genético. Ya sé que yo me recuerdo que en la escuela de enfermería, genética era un tema muy, muy, muy difícil. Y yo sé que cuando hablamos un poquito de genéticos, las personas están hoy otra vez, pero vamos a hablar un poquito porque sí es importante entender. Mutaciones genéticas. Hay grandes deleciones genéticas. Los inhibidores ocurren en el 88% de los pacientes cuando están involucrados múltiples dominios. Mutaciones sin sentido. Una mutación que resulta en una proteína inacabada más corta también se puede llamar un codón de parada. Intron 22 o inversión 22. Es la más común mutación en hemofilia A severo y 21% incidencia de desarrollo de inhibidor. Cuando se hizo un estudio hace unos años que le hicieron muchos centros de hemofilia que se llamaba My Life, My Future, este estudio, cuando nosotros recibíamos los resultados de los estudios genéticos de los pacientes, el intron 22 o inversión 22 era el que veíamos que era más común. Porque es más común también esta mutación en hemofilia A severo, hay más incidencia, un poquito más incidencia de que se puede desarrollar un inhibidor. No necesariamente es lo que pasa, pero sí lo vemos un poquito más. Las otras mutaciones, mutación sin sentido, son una mutación que resulta por una proteína, es algo que es sin sentido, no sabemos por qué pasa, pero pasa. Y entonces también vemos que personas que tienen esa mutación pueden desarrollar un inhibidor. Grandes deleciones genéticas también. Los inhibidores ocurren en 88% de los pacientes cuando está involucrada múltiples dominios. Entonces tenemos más de un gene que tiene esta mutación y entonces por eso hay más posibilidad de que se desarrolle un inhibidor. Las genéticas yo entiendo que son un poquito difícil de entender. También para nosotros los médicos tenemos que estudiar un poquito más para entender, pero este es un poquito de lo que pasa para que tengan un entendimiento. Raza y etnia. Afroamericanos y hispanos son los que vemos que más tienen más posibilidad de desarrollar un inhibidor. El mecanismo por esto todavía no lo tenemos claro. No entendemos por qué. No entendemos qué es lo que pasa entre esta raza, afroamericano, hispano. ¿Por qué entre la raza esta de nosotros, por qué hay más
probabilidad de desarrollar un inhibidor. Entonces, todavía se están haciendo muchos estudios y como ustedes saben, en hemofilia siempre hay un estudio que se está estudiando para poder tener contestaciones que no tenemos ahorita la respuesta. Historia familiar. Yo sé que ustedes siempre que van a una plática de hemofilia, ponemos esta foto de que hay un papá que tiene hemofilia, una mamá que no está afectada, tenemos una mamá que es portadora y luego tenemos un papá que no tiene hemofilia y si ellos se juntan, las posibilidades de que tengan un bebé con hemofilia o una hija que sea portadora. Esto lo pusimos hoy, este plan genético lo pusimos hoy, porque lo que es importante saber que aunque hay entre la familia, porque sí hay más probabilidad de que si hay alguien en la familia que tiene inhibidor, sea un hermano, que si hay hermanos, entonces un hermano si tiene inhibidor, hay posibilidad de que el otro también vaya a desarrollar un inhibidor. Pero no todo el tiempo es así. Como ustedes pueden ver aquí, es posible que hermanos tengan los dos o cuantos hermanos hay en la familia, todos tengan inhibidor, pero también hay la posibilidad de que no todos tengan inhibidor. Yo siempre uso este ejemplo. En mi centro de hemofilia teníamos una familia de 5. Había 4 hombres y una niña. La niña era la más chica. En esa familia, los 4 niños, todos tenían hemofilia severa A y los 4 niños todos tenían inhibidores. La niña era portadora. Teníamos otra familia, que en esa familia había 3 niños. Los 3 niños tenían hemofilia severa A grave y solamente uno de los niños tenía inhibidor. Los otros 2 niños no tenían inhibidor. Así que, ¿por qué es eso? Todavía no sabemos. No sabemos por qué eso se puede desarrollar. Pero sí les voy a decir algo que yo tengo mucho, mucho respeto para todos mis pacientes de trastornos de sangrado, porque ustedes son los expertos. Y esta señora, la mamá de los 4 niños, ella tenía su sistema porque antes de que se fueran a la escuela les tenía que poner factor a los 4 mientras estaban pequeños y ellos solo se enseñaron a poner su infusión, pero ella les ponía las infusión. Ella ponía todas sus cosas en orden, los sentaba a todos y uno por uno les ponía su infusión antes de que se fueran a la escuela. Y por eso yo les tengo mucho respeto porque ustedes son los expertos y hacen lo que tienen que hacer para que sus hijos o para que ustedes estén bien y prevenir estos sangrados. Los inhibidores, como explicamos, esos pacientes sangran un poquito más, así que por eso es muy importante seguir su tratamiento, su plan de tratamiento. Pero regresando a lo que estábamos, solamente pusimos esto aquí para que ustedes vean que sí es posible que entre familiares hay más posibilidad de inhibidor, pero no necesariamente va a pasar o puede pasar. Factores ambientales. Vamos a hablar un poquito de lo que pasa con la exposición de factor y la intensidad. Es importante saber la edad de la primera exposición y la intensidad. No es predecible, así que nosotros no sabemos qué va a pasar, lo que va a pasar. Lo que sí es importante es saber la historia familiar, comparando con no historia familiar. Sea, si usted es una persona que está embarazada o si usted es el padre que va a ser padre usted y su pareja está embarazada, es muy importante que usted avise a su doctor, al partero, la partera, que es importante que ustedes les explica que hay historia de hemofilia en la familia o si usted tiene hemofilia o es portadora de hemofilia. Eso es muy importante porque así se puede preparar para el parto. Cuando no hay historia familiar, y eso llega a pasar a veces, nosotros hemos tenido pacientes que son adoptados y no saben su historia familiar. Así que en esos casos, si llegan a tener un bebé que tiene hemofilia,
pues en esos casos no se podía prevenir porque realmente no teníamos la historia familiar. Pero cuando se sabe la historia familiar, es muy importante compartirla porque así nos podemos preparar. Sea un niño, si sabemos que viene de familia donde hay hemofilia, no le vamos a hacer circuncisión si los padres gustan hacer la circuncisión hasta que sepamos el nivel de factor. Si nació con hemofilia, no vamos a hacer la circuncisión. Si nació sin hemofilia, entonces procedemos con la circuncisión, que es muy diferente a una, si no hay historia familiar y nace el bebé, es niño, vamos a hacerle circuncisión y entonces viene el problemita donde no se puede parar el sangrado después de la circuncisión. Y en esos casos, entonces empieza a ponerle el factor y es donde el bebé está muy pequeño, es su primera exposición a factor y dependiendo qué tan fuerte está el sangrado, quizás le están poniendo factor diario o cada un día sí, un día no. Y entonces eso es donde empieza la exposición y la intensidad a ese bebé del factor y donde viene el riesgo de que puede desarrollarse un inhibidor. No hay control sobre cuándo ocurren episodios de sangrados mayores. Sea si usted anda y pasa un accidente, anda jugando a algún deporte y se cae y tiene una lesión y hay que ponerle factor más de lo que necesariamente, de lo que usualmente usted se pone. Entonces va a haber más exposición y intensidad a el factor en esos casos. No debemos retrasar ninguna cirugía o ninguna cirugía mayor o ningún evento mayor donde se va a poner más factor, va a haber más exposición al factor o intensidad. Es muy importante que todos nosotros mantengamos nuestra salud. Hoy en día es diferente, los doctores, su centro de hemofilia, su hemotólogo, pueden trabajar juntos con usted para ver qué es el plan que van a hacer si usted necesita algún procedimiento o alguna cirugía mayor. Pero es muy importante que usted se cuide su salud, el salud de sus niños y sigan con los procedimientos que sean necesarios. No es una razón para suspender los tratamientos. Si es necesario el tratamiento, tenemos que hacer el tratamiento. Individuos que obtienen grandes cantidades de factor en un corto periodo de tiempo. Es como estaba explicando, si llegan a hacer una cirugía o hay la circuncisión de un bebé recién nacido, entonces es posible que van a poner cantidades un poquito más grandes para controlar ese sangrado y es donde viene la intensidad de la exposición. Pacientes con hemofilia leve sometidos a cirugía. Esto pasa porque muchas veces los pacientes que tienen hemofilia leve quizás no se ponen factor, muchos usan Stimate o no usan factor porque no tienen sangrados frecuentes o personas que tienen hemofilia moderna también, no todo el tiempo se ponen factor, pero tienen una cirugía y para controlar el sangrado tienen que ponerse factor un poquito más frecuente y en una intensidad alta. Así que otra vez ahí está la exposición y la intensidad y es posible que se pueda desarrollar un inhibidor porque el cuerpo no está impuesto a recibir ese factor. Lo que más nos preocupa en hemofilia es una hemorragia intracraneal. Eso es muy peligroso y nosotros tratamos de evitar eso a cualquier manera y si llega a pasar, entonces va a tener que ver un tratamiento de exposición y intensidad fuerte para parar ese sangrado para que no haya otros daños al paciente. ¿Verdad o falso? El tipo de factor que recibe una persona con hemofilia determina si desarrolla un o no un inhibidor. ¿Eso es verdad o falso? ¿Qué piensan? Vamos a ver. Concentrado recombinante comparado con derivado de plasma con y sin factor de Van Willebrand.
es un informe conflictivo realmente. Puede ser verdad y puede ser falsa. Ahorita es muy importante que todos ustedes trabajen con su centro de hemofilia, con su hemotólogo, para el tratamiento que sea mejor para usted o para su hijo. Hay estudios que se han hecho y ahorita vamos a ver unos estudios donde se compara el recombinante al factor de plasma. Y ahorita todavía, como les explico, es un conflicto. Así que es algo que usted necesita trabajar con su proveedor médico porque tenemos que ver qué va a ser lo mejor para usted o para su hijo. Hubo un estudio que se llama ZIP-IT y los resultados mostraron un aumento significativo en el desarrollo de inhibidores en pacientes tratados con factor 8 recombinante en comparación con pacientes tratados con factor 8 plasma con Van Willebrand factor, con factor de Van Willebrand. 26% en el factor 8 de plasma con factor Van Willebrand y 44.5% en factor 8 recombinante. Así que hubo más pacientes que resultaron con desarrollo de inhibidor en los pacientes que usan el factor 8 recombinante. NASEC ha hecho esta recomendación y es la recomendación número 243. Ustedes pueden ir a la página de NASEC y ver estas recomendaciones. Ellos recomiendan lo siguiente. Las personas con más de 50 días de exposición continúan con el mismo producto. O sea, ellos dicen, si ya tienes más de 50 exposiciones y todo está bien, sigue con el tratamiento que estás usando ahorita. Las personas entre 0 a 50 días de exposición consideran permanecer con el producto recombinante actual. Sea, si ya tienes de 0 a 50 días de exposición y todo está bien, sigue con el recombinante, sigue con el producto que estás usando ahorita. Las personas recién diagnosticadas y sus cuidadores deben considerar los datos del estudio ZIP-IT y los datos adicionales disponibles para tomar la mejor decisión para el paciente. Sea, regresamos a lo mismo. Usted necesita trabajar con su proveedor, con su centro de hemofilia, con su hemotólogo, para ver cuál va a ser el tratamiento que le va a ayudar y va a ser más efectivo para usted o para su hijo. Así que siempre trabajar en equipo con su grupo de proveedores para poder usar el producto que le va a hacer más beneficio. Las pruebas de inhibidores. ¿Cuándo se sospechan los inhibidores? A, cuando hay un cambio en la actividad física. B, cuando hay nuevos episodios de sangrado innovadores. C, cuando los episodios de sangrado ya no responden a las infusiones de factor. O D, cuando una persona con hemofilia pasa del tratamiento a periodo a la profilaxis. ¿Cuál de estas es la correcta respondencia correcta? A, B, C o D. Vamos a ver. La respuesta correcta es C. Y vamos a ver. Se sospecha que las hemorragias no responden al reemplazo de factor, más factor de lo normal para tratar una hemorragia. O sea, la persona se está infundiendo con factor y el sangrado no se mejora. Necesita de tratamiento por un periodo de tiempo más largo. O sea, antes usted o la persona se trataba una hemorragia en un día, 2 días, ya estaba mejor. Pero ahora ya vamos en día 3 o 4 y todavía no se mejora. Sangrados de avance más frecuentes. Está teniendo hemorragias más frecuentes. Las hemorragias no responden a la infusión de factor. Estamos viendo que esto va para más largo de lo que es normal. Entonces, se recomienda una evaluación anual de rutina en la visita de la clínica. O sea, cada año se recomienda de que se haga el estudio de inhibidores porque un inhibidor, como explicamos,
puede pasar a cualquier tiempo, pero nosotros lo sospechamos si las hemorragias no están respondiendo al factor. Ahora, muchos de ustedes quizás dijeron la letra D. Vamos a regresar a la pregunta, porque la letra D dice, cuando una persona con hemofilia pasa del tratamiento al periodo a la profilaxis. Esa también yo puedo ver porque yo entiendo por qué muchas personas podían ver escogido esa contestación. Porque sí es verdad de que cuando una persona no se está poniendo factor regularmente o se lo pone solamente cuando tiene un sangrado, cuando se lo empieza a poner más frecuentemente o como explicamos, con esa frecuencia y con la intensidad, entonces hay más exposición, la intensidad y la persona puede desarrollar un inhibidor. Así que si escogieron la letra D, esa también quizás podía ser correcta, pero por lo general nosotros sospechamos un inhibidor o que se haya desarrollado un inhibidor si la hemorragia está durando más, está teniendo hemorragias más frecuentes y está usando más factor. ¿Cómo se miden los inhibidores? A, por un análisis de sangre. B, en una medida llamada prueba de detección. C, por el número de hemorragias revolucionarias que alguien tiene en la profilaxis. D, en una medida de laboratorio llamada unidad de Bethesda. ¿Cuál es? A, B, C, D o E. La respuesta correcta es E, A y D. Es un estudio de sangre, es un análisis de sangre y es medida por la unidad Bethesda. Y nosotros llamamos este estudio un ensayo Bethesda y se utiliza para detectar la presencia de un inhibidor, proporcionar una medida de inhibidor nivel de actividad en la sangre y este nivel se utiliza para determinar el tratamiento. Así que cuando ustedes les hacen su examen, es un examen de sangre y las medidas regresan en títulos de Bethesda. Así que cuando su proveedor le da sus resultados, le dice si tiene el nivel de 5 unidades de Bethesda o más alto, entonces usted tiene un inhibidor con título alto. Si tiene un nivel de menos de 5 unidades Bethesda, usted tiene un inhibidor con título bajo. Y eso es muy importante saber porque entonces de allí nosotros nos basamos para qué va a ser el tratamiento para usted que le va a ayudar, le va a asistir para este inhibidor. ¿Por qué probar por un inhibidor? Esa es una pregunta buena. ¿Por qué vamos a probar por un inhibidor? Porque es importante que usted sepa si usted o su hijo tiene un inhibidor. La mayoría de los inhibidores se desarrollan durante la niñez, pero pueden desarrollarse en cualquier momento. Así que no solamente es, como explicamos, por los primeros 50 días de exposición. En el estudio que hicieron, había personas que tenían más de 150 días de exposición y desarrollaron un inhibidor. O hay personas adultas que tienen, por ejemplo, una cirugía mayor y por la exposición y la intensidad de que les tienen que poner factor, también pueden desarrollar un inhibidor. Puede tener un inhibidor y no saberlo porque no tiene ningún síntoma. Eso también es posible. Será necesario ajustar el tratamiento si hay un inhibidor presente. Así que todo cambia cuando hay un inhibidor, porque como explicamos, el factor no trabaja como debe ser o no tiene la misma función el factor cuando una persona no tiene inhibidor. El factor trabaja mejor y cuando hay el inhibidor, esos anticuerpos lo están rechazando. Es importante saber si hay un inhibidor presente antes de una cirugía o un procedimiento. Eso es muy, muy, muy demasiado importante. En el centro de hemofilia donde trabajaba yo, nosotros hacíamos el estudio cada año a los pacientes, pero si un paciente iba a tener también una cirugía, dependiendo la cirugía o el procedimiento, también hacíamos el estudio porque teníamos que estar seguros de que el inhibidor no estaba presente para que el tratamiento que íbamos a recetar era un tratamiento que iba a ser de beneficio al paciente.
MACEC tiene otra recomendación sobre las pruebas de inhibidores y esta es la recomendación 236 de octubre 6 del 2015. Por lo tanto, MACEC recomienda que como mínimo la prueba anual de inhibidores debe ser parte de tratamiento de rutina estándar de atención para todas las personas con hemofilia. Las pruebas deben realizarse con mayor frecuencia según esté clínicamente indicado. Sea, MACEC está recomendando de que el estudio de inhibidor se haga anualmente en el centro de hemofilia o con su hemotólogo. Pero si hay alguna duda, hay alguna pregunta de que algo quizás está pasando y se hizo el estudio, pero todavía no pasa el año, pero algo está pasando diferente, entonces es indicado que se vuelva a hacer la prueba de inhibidor. ¿Qué sucede si yo o mi hijo utiliza emixizumab o Hemlibra? Nosotros estamos muy informados de que hay muchas personas que están usando Hemlibra y sí se puede realizar pruebas de inhibidores mientras está tomando este medicamento. Yo le nombro medicamento porque realmente Hemlibra no es factor, es un medicamento. El título estándar de Bethesda que se realiza habitualmente no funcionará. Así que si usted está usando emixizumab o Hemlibra, tienen que hacer otro estudio para el inhibidor. Su proveedor de atención médica debe solicitar que se utilizan pruebas cromogénicas basadas en bovinos si está tomando emixizumab o Hemlibra. Esta es una prueba para enviar afuera en la mayoría de las instalaciones. Por lo tanto, puede llevar más tiempo recibir los resultados. Asegúrense de que no hagan la prueba estándar. Sea, si usted está usando emixizumab o Hemlibra, es muy importante que hagan un estudio especial para el inhibidor. Este estudio por lo general no lo hacen en laboratorios donde están los centros de hemofilia o su hemotólogo. Es un estudio que se tiene que hacer y se tiene que mandar a un laboratorio donde hacen el estudio. Por esta razón, se puede tardar unos días en recibir los resultados. Sea cuando es un resultado normal o un estudio de Bethesda, ese en 24, 48 horas tenemos los resultados. Pero cuando es un estudio que se tiene que mandar fuera, se va a tardar unos días más para tener los resultados. Es importante también que usted le recuerde, a veces tenemos que recordarle a nuestros probadores y nosotros no lo tomamos a mal, de que usted está usando este producto y no le pueden hacer el estudio estándar de Bethesda para ver si se le ha desarrollado un inhibidor. ¿Por qué es importante la prueba de inhibidores? Aquí tengo a mi amiga Ria y Ria nos va a explicar un poquito, nos va a explicar su historia de lo que pasó con ella y su hijo. I have a son with severe hemophilia A, and he's had inhibitors since he was about 7 months old. He had to have a port placed at 7 months old, and in the hospital system that we were in, they had not seen a child under 1-year-old develop an inhibitor, so they never tested him. They knew he had hemophilia, but they didn't test him for the inhibitor. And they put a port in him and he couldn't stop bleeding. We're dumping factor into that baby. And I literally watched my child turn gray from loss of blood. It's so much better to get tested than to need some type of medical assistance and then find out on the table that there's something that just went completely wrong. So it was scary getting a diagnosis of an inhibitor, but absolutely not knowing would be a lot worse.
vamos a regresar. Ria es una madre de un niño que tiene un inhibidor y como ustedes escucharon, esa fue su historia. Espero que hayan entendido y que donde trasladaron a inglés esté bien. Nosotros, eso fue traslado por YouTube, así que dispénsenos si hay algunas cosas que no fueron trasladadas correctas. Pero lo importante de ese video es de que Ria es una madre que tiene un niño con inhibidor y nos comentó su historia. Y como eso lo que pasó con ella puede pasar con muchas personas. Ella no sabía que su niño tenía inhibidor. Y resulta que tenía inhibidor y pasaron por un tiempo que fue un poco crítico y realmente algo que fue muy pesado, como decimos, para la familia. Estos son unos comentarios de padres de un adolescente y de un adulto sobre los inhibidores. Unos padres dicen, fue aterrador recibir el diagnóstico de un inhibidor, pero no saber sería peor. Y eso es muy cierto por como nos explicó Ria. Me alegra saber el estado de inhibidor de mi hijo para que ambos podamos estar preparados en caso de emergencia. Eso también es muy importante porque en caso de emergencia necesitan avisar de inmediato que no solamente es hemofilia, pero es hemofilia con inhibidor. Un adolescente dice, tengo un inhibidor y es difícil. Se interpone en el camino de mi vida a veces, pero al menos lo sé y eso me ayuda a lidiar. Y eso es muy importante también. Y un adulto dice, saber que tengo un inhibidor significa que puedo prepararme para un accidente o emergencia. Y otra vez, eso es importante. Todos estos dichos de nuestros pacientes, de padres de pacientes, son muy importantes en el tratamiento de un inhibidor. Por eso es importante hacer el análisis y por eso es importante saber. ¿Qué pasa si desarrollo un inhibidor? Hay muchas opciones disponibles para tratamiento. Dosis altas de factor 8 o 9 para inhibidores de bajo título en el momento del sangrado. Evitar desviando agentes, ya sea como tratamiento para hemorragias o para profilaxis. Tolerancia inmunológica. Factor de dosis alta diariamente o con mayor frecuencia. Anticuerpos bispecíficos. Nuevos tratamientos en el futuro. Hay muchos tratamientos que ahorita están en estudio y en el futuro quizás haya más tratamientos para tratamiento de inhibidores. Por ahora solamente tenemos estos y otra vez es muy importante si a usted o a su hijo se le desarrolla un inhibidor que junto con su equipo médico, el centro de hemofilia, su hemotólogo, trabajen juntos para ver cuál va a ser la opción mejor para usted o su hijo. Cuando se trata de inhibidores, nos quedan más preguntas que respuestas. Hoy el desarrollo de inhibidores es el evento adverso más significativo que ocurre en pacientes con hemofilia. No sabemos definitivamente qué causa los inhibidores, no sabemos por qué, pero algunos pacientes toleran y algunos no. La calidad de vida es importante. Es muy importante la calidad de vida, porque la calidad de vida durante un sangrado, no queremos que haya hemorragias, sangrados en los músculos, en las articulaciones, porque eso daña. Si hay una hemorragia, un sangrado, queremos tener un tratamiento que va a funcionar para evitarlo y parar ese evento lo más pronto posible. Hágase la prueba de un inhibidor cada año. ¿Cómo pueden hacerse la prueba? Algunos HTC o Centro de Hemofilia incluyen automáticamente pruebas de inhibidores como parte de su visita anual, pero vale la pena confirmar. Si no ofrecen pruebas de inhibidores, puede solicitar una. Así que cuando usted vaya con su proveedor médico, hágales la pregunta. Nosotros no nos molesta que ustedes nos hagan preguntas, para eso estamos. Haga pregunta, ¿me van a hacer mi examen de inhibidor
¿Cuándo fue la última vez que me hicieron mi examen de inhibidor? Si usted tiene una duda porque piensa que su factor no le está funcionando bien, se está poniendo más infusiones, las hemorragias, sangrados están tardándose un poquito más para calmarse, entonces haga la prueba. Quizás necesite una prueba de inhibidor. ¿Usted qué piensa, doctor, doctora, enfermera? Haga la pregunta. Como le explico, a nosotros no nos molesta. Bueno, ya llegamos a lo final. Aquí están unas referencias para si ustedes quieren buscar. Entiendo que las referencias, todo lo que usamos para esta presentación está en inglés, pero si usted tiene alguna pregunta, puede enviar preguntas por correo electrónico utilizando el cuadro Hacer una pregunta de seguimiento para obtener una respuesta en otro momento. Háganme las preguntas. Yo sé cuando estamos presentes todos juntos, siempre hay muchas preguntas de todos ustedes. Me gustaría mucho verlos visto a todos en persona, aprendido de ustedes, porque yo también aprendo de ustedes cuando tenemos estas reuniones. Pero si tiene alguna pregunta, con confianza, mande la pregunta y yo le mandaré su contestación. Por favor, les pido a todos que hagan su evaluación de la sesión. Tómense unos minutos para completar la evaluación de sesión. Califica la sesión. ¿Fue algo significado? ¿Aprendiste nuevas habilidades? ¿Vas a utilizar estas nuevas habilidades? ¿Cómo se podrá mejorar esta sesión? Comentarios. Por favor, llene su evaluación de la sesión, porque esto nos ayuda también para planificar el BDC del año 2021. Si completa esta evaluación y la ingresa, entonces van a ponerlo en un sorteo para un regalo, una tarjeta de regalo de $75 y los ganadores de sorteos serán seleccionados todos los días, cada día. Así que, por favor, haga su evaluación y otra vez, muchas gracias por su atención y si tienen preguntas, por favor, aquí estoy para servirle. Gracias. Nos vemos pronto.